Buenas tardes, 2 de junio del año 25, la sesión de reflexión, perspectiva en torno a la figura de agente de cambio orgánico. De hoy nos la va a impartir Irina Raskin, que es profesora de Psicología y Antropología en el Departamento de la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Extremadura. Y os recuerdo que esta semana, también el día 5 jueves, tendremos a Beatriz Caetana desde Brasil. Su intervención va a ser sobre soluciones basadas en la naturaleza. Así que hoy va a ser más pedagogía o psicología social y el jueves tendremos un enfoque más de sociología orientada a las soluciones basadas en la naturaleza. Pues muchísimas gracias, Irina, por compartir con nosotros y todo tuyo. Muchísimas gracias, Franco, por esta invitación y nada, por abrir este espacio de diálogo que creo que es muy importante, ¿no? En este momento histórico. Bueno, pues mi nombre es Irina Raskin. Un poco como ha dicho Franco, trabajo desde hace 10 años en la Universidad de Extremadura, dentro del Departamento de Psicología y Antropología. Y bueno, aquí he venido a traer un poco lo que puede aportar o lo que yo considero que puede aportar la perspectiva sociocultural, que no social, y comunitaria en psicología al compostaje descentralizado. Hago así como ese pequeño matiz porque son enfoques y escuelas diferentes y bueno, voy a hacer un pequeño recorrido porque quizás no son las más conocidas o no es la psicología mainstream a la que estamos todos acostumbrados, ¿no? Y socializados a través de los medios de comunicación. Voy a quitar, perdonadme, ocultar, no sé, a ver, deshabilitar. Bueno, no sé si vais a oír mucho mi WhatsApp, que anda por ahí, pero no sé dónde. Bueno, ¿veis todos mi pantalla? Ahí está. Bueno, un poco lo que voy a comenzar un poco hablando de mi trayectoria, pero para que me contextualicéis y para que veáis un poco desde dónde viene mi sensibilidad y la mirada que yo tengo hacia todos estos temas, ¿no? Y después voy a contextualizar un poco la perspectiva sociocultural en psicología para luego ir aterrizando al poder que tienen las narrativas. Voy a hacer un poco de alusión, ¿no?, a la resistencia al cambio dentro de la educación ambiental y, por último, me voy a centrar en la fuerza de lo comunitario. Así brevemente, para que sepáis un poco de dónde vengo. Yo me formé y me socialicé a mi parte, no voy a mi parte personal, sino a mi parte profesional, pero me socialicé y me formé en la Universidad Autónoma de Madrid. Ahí tuve la suerte de disfrutar de una beca de formación de profesorado universitario que me posibilitó realizar distintas estancias de investigación. Concretamente estuve en Toronto, en la York University, en Canadá, en la UCSD, en la Universidad de San Diego, California, y en la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia. Casualmente, en ninguna de mis estancias estuve en departamentos de psicología. Siempre estuve en facultades de comunicación y en facultades de educación. Esto dice mucho del tipo de psicología que yo he ido, en la que yo me he ido socializando y que yo he ido desarrollando a lo largo de mi carrera. De ese periodo de tiempo, pues culminó con una tesis doctoral que se tituló Identidad y Alteridad en la Escuela Multicultural, una etnografía crítica, que creo que es importante como destacar porque, claro, desde una perspectiva mainstream de psicología, a la que estamos todos acostumbrados, por ejemplo, una perspectiva etnográfica está más relacionada con es más limítrofe, ¿no? Tiene más que ver con la antropología, con los estudios culturales, ¿no? Y de hecho, los dos directores de mi tesis doctoral, tanto Florentino Blanco, que es psicólogo, pero viene de una escuela y una mirada filosófica, ¿no? Y Luisa Martín Rojo, que es sociolingüista, que trabaja en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid, me permitieron indagar y transitar, ¿no?, por lugares que desde la Facultad de Psicología no hubieran sido posibles.
Después aterricé en la Universidad Tecnológica Equinoccial de Ecuador, porque en ese momento todavía estábamos viviendo, yo defendí mi tesis doctoral en 2012, todavía estábamos viviendo las consecuencias de la crisis económica de 2008 y yo, como tantos otros doctores y doctoras, pues tuvimos que emigrar porque no había trabajo en nuestro país. La Universidad Tecnológica Equinoccial me permitió pues despegar en mi carrera y tener la posibilidad de ver un entorno cultural muy distinto y también comenzar a escuchar un concepto que en este momento quizás no tenía tanto sentido para mí, pero ahora que estamos trabajando en el proyecto Trans-Life Houses con las soluciones basadas en la naturaleza, empieza como a resurgir y a reverberar, que es el buen vivir, ¿no? Esto fue solamente un año, esa experiencia fue solamente un año porque gané una plaza en la Universidad de Extremadura, que es en la que desarrollo mi trabajo desde hace 11 años ya, desde 2014. Bueno, aterricé en una facultad de formación de profesorado, imparto docencia en grados de educación infantil, grado de educación primaria, grado de educación primaria bilingüe. A lo largo de todos estos años he estado trabajando también en el máster de investigación, en el máster de educación secundaria, de formación para profesores de educación secundaria. Y de ahí me emerge toda esta perspectiva más educativa, ¿no? De la que seguramente vais a ir viendo, ¿no? A lo largo de mi presentación, ¿no? A lo largo de estos años he tenido la oportunidad también de hacer otras estancias. La última fue en la Universidad de las Azores. Tuve la fortuna de estar un año en el Centro Interdisciplinar de Ciencias Sociales. De los proyectos de investigación de los últimos 5 años, yo a lo largo de esta trayectoria académica pues he participado en numerosos proyectos, pero en los últimos 5 años me gustaría destacar varios que dan sentido, ¿no? Bueno, a todo lo que voy a contar a continuación. El primero, el que para mí es como la semilla de lo que soy ahora, ¿no? O de donde estoy ahora, fue el proyecto Erasmus Plus Stuta, que se tituló, como la coordinación fue portuguesa, fue de Azores, está en portugués, es Emprendimiento Social Comunitario Universitario Transnacional. En este proyecto que trabajamos también, para mí por primera vez, ¿no? Más allá de nuestra relación más personal, mi relación profesional con economías bioregionales comenzó aquí en Stuta. Trabajamos con la Cooperativa de Economía Social y Solidaria Kairos de Azores, con la Universidad de las Azores, con Sol Violet de Toulouse y la Universidad de Extremadura. El proyecto tenía como foco desarrollar las competencias socioemocionales, pero sobre todo la conciencia ecosocial de los jóvenes. Ese para mí fue el germen, ¿no? La semilla de todo lo que vino después. De ahí, en 2023 nos concedieron este proyecto, del que seguro que Franco y Mónica ya os han hablado en diversas ocasiones, ¿no? De donde surge también de la plataforma, ¿no? De la que surge ACO, que es Trans-Life Houses, un proyecto Horizonte Europa, que tiene el foco puesto en las soluciones basadas en la naturaleza. Pero no en cualquier solución basada en la naturaleza, sino en unas soluciones basadas en la naturaleza que sean justas e inclusivas. Ya empezamos como a ponerle apellidos, ¿no? Adjetivos a las NBS, porque ya se deja entrever que el concepto en sí mismo, que viene de las estructuras y de las instituciones europeas, no termina de encajar dentro de las corrientes más críticas, ¿no? que trabajan para transformar las cosas a nivel ecosocial. En este proyecto también creo que es muy interesante y muy importante como subrayar que no se trata solo de buscar soluciones técnicas, ¿no? a problemas ecológicos, sino que se incorpora la dimensión social, comunitaria, ¿no? Y se pone el foco en conceptos como la cogobernanza, la participación ciudadana,
¿no? La participación de distintos stakeholders, ¿no? Para mí lo interesante, ¿no? en este nuevo proyecto es esa traslación, ¿no? a la parte más social. Actualmente también estoy involucrada en otro proyecto nacional en el que trabajo cuestiones que me vienen acompañando desde que inicié mi trayectoria investigadora, un interés que viene conmigo, yo creo que desde la cuna, que tiene que ver con los procesos de construcción identitarios. En este caso, y no tiene nada que ver, pero bueno, lo comento porque lo estoy desarrollando en este momento, trabajamos con temas de identidad de aprendiz en educación secundaria. Y por último, uno de los proyectos que acaban de concedernos viene también a desarrollar esto que he contado de escucha de Trans Life Houses, que es una convocatoria llamada Biodiversa Plus, y en él vamos a comenzar, acaba de comenzar en abril, pero realmente va a comenzar ahora. Tratamos de recuperar, ¿no? las memorias tradicionales e indígenas relacionadas con prácticas agroecológicas, relacionadas también con urbanismo alternativo, etcétera, que viene como también a desarrollar esta idea, ¿no? de que las soluciones no pueden ser solo técnicas, sino que necesitamos a la comunidad para vislumbrar y para empezar a trazar un futuro diferente. Bien, de ahí paso un poco a contextualizar esto de la psicología cultural desde un enfoque socioconstructivista, porque es algo que no es muy conocido y entonces, al igual que en la presentación se habla de psicología social, no es psicología social, sino que es psicología cultural, que desde algunas escuelas se habla histórico-cultural. Bueno, no me voy a meter mucho ahí, pero sí que es importante como entender que este enfoque dentro de las psicologías, hay muchas psicologías, tenemos la psicología cognitiva, la psicología conductista, el psicoanálisis, ¿no? Hay otro enfoque que es la psicología cultural, en este caso una perspectiva socioconstructivista, en el cual yo me identifico y desarrollo todo mi trabajo profesional, donde ponemos el foco en que la realidad no es algo que no es algo dado, no es algo que existe per se, sino que es algo que construimos, ¿no? Y que es algo que construimos colectivamente a través de herramientas simbólicas, ¿no? Que van mediando la manera de que tenemos de entender la realidad. Y una de las herramientas simbólicas clave, ¿no? Es el lenguaje. Es como hablamos sobre las cosas y desde dónde hablamos, ¿no? Y ahí pone el foco, que es algo sobre lo que insistiré a continuación, ¿no? en la importancia de la cultura. En ese sentido, desde este enfoque, desde la psicología sociocultural, se entiende que nunca hablamos desde ninguna parte, no existe un lenguaje neutral, ¿no? De hecho, el avance científico desde esta perspectiva tiene muy en cuenta y toma muy en consideración los usos del lenguaje, ¿no? Desde dónde se está hablando, cómo se está hablando. Y de hecho, si a alguien le interesa, ¿no? y quiere hacer una comparativa, pues la propia literatura científica se va a encontrar diferencias entre pues, perspectivas, por ejemplo, más positivistas, que pueden responder, por ejemplo, a un enfoque cognitivo en el que se utiliza la forma neutral, el se ha descubierto, se ha evidenciado, ¿no? a las formas más personalizadas de la perspectiva sociocultural, en la que se utiliza la primera persona del plural, el nosotros, ¿no? Nosotros consideramos que, ¿no? Nosotros evidenciamos que. De ahí, bueno, simplemente muy breve, ¿no? Hay como dos tradiciones de pensamiento, una corriente ilustrada y racionalista del siglo XVIII, francesa e inglesa, cuyo horizonte de valores se situaba en la posibilidad de desarrollar un conocimiento universal, ¿no? encaminado hacia el progreso de la humanidad,
y que entendía que el estudio del ser humano debía de adoptar pues, los métodos de la física, ¿no? Como tipo ideal y bajo métodos positivistas, es decir, había una realidad que había que aprender, ¿no? Y bajo el método científico era posible comprenderlo, ¿no? De ahí existe otra corriente, la de corriente idealista, el movimiento romántico, principalmente alemán, ¿no? Cuyo esfuerzo estaba más dirigido a la comprensión, ¿no? De las especificidades de los distintos grupos humanos. Y ahí ese cambio de foco, ese cambio de interés direcciona, ¿no? Todos los esfuerzos a entender al ser humano, proponiendo su estudio como parte de la cultura, ¿no? Y empleando métodos hermenéuticos e interpretativos. Esto, sin entrar muy en detalle, es muy interesante porque el tipo de ciencia que se va a desarrollar bajo una perspectiva u otra va a ser muy diferente. En este sentido, la psicología cultural tiene algunos antecedentes, como los de Moritz Lazarus y Heimann Steinhardt a mediados del siglo XIX, con la Völkerpsychologie, que es psicología de los pueblos. Lo he leído medio en francés, pero es alemán. No lo he pronunciado muy bien. De ahí surge la revista de Psicología de los Pueblos, de Filología. Se interesaron, Lazarus y Steinhardt se interesaron por el carácter o espíritu colectivo de los pueblos a partir del estudio de sus productos culturales, el lenguaje, costumbres, instituciones, el arte, las religiones, los mitos. Y Wilhelm Wundt, que a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX desarrolla bajo el mismo nombre su trabajo sobre la Völkerpsychologie, pero con una sensibilidad y finalidad diferente. En la Unión Soviética, en el primer cuarto del siglo XX, aparece la corriente marxista de Lev Semyonov-Vygotsky, Alexander Luria, Alexei Leontiev, que desarrollan toda esta perspectiva que luego se recoge, ¿no? En la psicología cultural actual. Con esta súper breve contextualización histórica voy un poco a donde yo te quiero poner el foco. Desde la psicología sociocultural, el punto o donde lo que nos interesa es que toda la parte biológica, o sea, lo que somos biológicamente los seres humanos, constituye una base de viabilidad para lo que vamos a poder desarrollar, ¿no? como seres. Pero donde aparece lo posible está determinado por lo histórico, el contexto, por dónde, en qué momento hemos nacido y en qué lugar hemos nacido y bajo qué cosmovisión, ¿no? Bajo qué cultura, bajo qué visión, mirada, ¿no? Sobre la naturaleza, sobre la industria, sobre las relaciones sociales, ¿no? Hemos nacido. Esto es importantísimo porque desde la perspectiva sociocultural se entiende que los procesos psíquicos superiores, la motivación, la atención, la memoria, no están dados previamente, ¿no? Hay una estructura biológica que permite, que hace viable que tengamos memoria, que tengamos atención, que tengamos motivación, etcétera. Pero lo que influye o lo que llega a determinar, ¿no? el desarrollo posible, ¿no? de esas funciones psicológicas superiores va a ser la cultura. Y eso va a estar determinado por el lugar donde hemos nacido, ¿no? y por el momento histórico. Y un término muy bonito que es el cronotopos, ¿no? Es el lugar geográfico y el tiempo en el que nacemos y nos desarrollamos. A partir de los años 60 y 70 del siglo XX, estos enfoques en psicología se empiezan a revitalizar. Y se empiezan a revitalizar porque el desarrollo de la psicología cognitiva y la psicología conductual, que siguen siendo pues, más aceptados, o sea, siguen siendo mainstream, empiezan a generar en gran parte de las personas, ¿no? que habitan en ese momento pues, el campo de la psicología, un malestar grande, ¿no? Un malestar grande ante la imposibilidad de explicar
fenómenos humanos que para ciertas personas eran importantes explicar. De ahí, a partir de ahí empiezan a transformarse las metáforas, ¿no? Pasamos de unas metáforas que son dominantes y siguen siendo, seguro que las reconoceréis en psicología, que tienen que ver con el cerebro, con el individuo además tomado en su individualidad, con los engranajes, ¿no?, que articulan las distintas partes del cerebro, con la metáfora del cerebro como el ordenador que recibe inputs, que extrapola outputs. Esas metáforas, ¿no?, que siguen siendo dominantes en psicología, en otra parte, ¿no?, en el enfoque sociocultural dentro de la disciplina de la psicología, empiezan a generar malestar y empiezan a generar nuevas metáforas y necesidades de explorar otros caminos para entender a los seres humanos, ¿no?, y la acción de los seres humanos. De ahí, dentro del enfoque sociocultural, se empiezan a desarrollar metáforas que tienen que ver con sistemas simbólicos compartidos, ¿no?, con la comunidad, con el ser humano desarrollándose en contextos concretos donde aparecen otras personas que posibilitan su desarrollo de las funciones psicológicas superiores. No es el individuo solo en sí, sino que somos un conjunto de personas que vivimos en comunidad. De ahí se desarrolla la teoría de la actividad histórico-cultural, que bueno, pues tiene como distintas fases, ¿no? Pero un poco para que veáis cómo se va complejizando y en esa relación sujeto-objeto y los artefactos que median esa relación sujeto-objeto empiezan a expandirse, ¿no?, y a poner el foco también en la comunidad, en la división del trabajo, en las reglas, en distintos sistemas que se ponen en contacto entre sí, ¿no?, que hacen más compleja, ¿no?, la visión del ser humano. Desde este enfoque creo que a mí me ayuda, ¿no?, para entender la importancia de ese cambio cultural, ¿no? Si queremos entender por qué los seres humanos, pues ¿por qué no reciclamos después de todos los datos que comparten con nosotros, ¿no?, científicos sobre la necesidad del reciclaje? ¿O por qué no compostamos? ¿O por qué no cambiamos nuestros hábitos a pesar de que R nos trasladan, ¿no?, inmensas cantidades de información que son pues es evidente que necesitamos cambiar de dirección, ¿no? Y aquí viene pues la importancia del cambio cultural, ¿no?, al que creo que de forma muy afortunada en ACO se está intentando, pues sobre el que se está intentando trabajar, ¿no? Desde la perspectiva socioconstructivista, pues la transformación de prácticas como el compostaje descentralizado, que es sobre lo que estamos trabajando en este proyecto, Translife Houses, no podría entenderse solo como un problema técnico, ¿no? Es sobre todo un proceso cultural y simbólico y requiere cambiar narrativas, significados y formas colectivas de habitar el mundo. Lo cual es muy fácil decirlo y muy difícil, ¿no?, posibilitar y generar esos cambios. Pero creo que es importante, ¿no?, entender esto, porque no es una cuestión individual de cómo hago que el individuo cambie el engranaje, sino que esto es una cosa de la que participamos todos, ¿no?, colectivamente. Y aquí viene como, para mí, como el kit de la cuestión, que es el poder de las narrativas, ¿no? Cómo nos contamos las cosas, desde dónde nos contamos. Porque las historias no solo reflejan la realidad, sino que la crean. Y nuestro modo de entender el mundo, de percibir qué es posible o deseable, depende de los relatos que compartimos y habitamos colectivamente. Aquí quiero traer a colación a un grande de la psicología, que es Jerome Bruner, que falleció muy recientemente. Yo
así como dato personal, lo conocí siendo muy jovencita en la Universidad Autónoma de Madrid, cuando él había hecho un viraje hacia los estudios de la memoria, se interesó por lo conocí en la Facultad de Derecho, no lo conocí en la Facultad de Psicología, pero era un hombre así mayor, muy entrañable, y recuerdo que me impactó muchísimo escucharle porque de repente tomé conciencia con él y con otros hitos, ¿no? A lo largo de mi proceso de socialización en la Facultad de Psicología, de que existían otras psicologías además de la psicología mainstream. Jerome Bruner, que fue el padre de la psicología cognitiva, hizo todo un viraje con una segunda revolución cognitiva, donde precisamente pone de manifiesto todas esas incomodidades, decepciones que surgían de la primera revolución cognitiva, ¿no? De ese intento de asemejar el cerebro o el comportamiento humano, ¿no? a cómo se comporta un ordenador, al ver que los seres humanos somos mucho más complejos. Y tenemos este componente, él desarrolla toda una tesis en el que habla de cómo la mente, para él, la mente funciona de manera narrativa, ¿no? Es una tesis así como muy potente, construimos significados y no solo procesamos datos, ¿no? Y en ese construir significados lo construimos en un contexto cultural mediado por la acción de otros, ¿no? También quería traer a colación, porque creo que queremos todos reflexionar sobre este cambio cultural, ¿no? Para fomentar otro tipo de prácticas, en concreto, facilitar y hacer viable, ¿no? Las prácticas de compostaje descentralizado. Y hace poco estuve escuchando una entrevista de Yuval Noah Harari, que seguramente conocéis, ¿no? Un libro muy famoso que es Sapiens, de animales a dioses, breve historia de la humanidad, que de breve no tiene nada, pero que me parece muy interesante. Y dio ahí, una de sus frases me pareció como muy potente, del gran problema de la ciencia es que no sabe contar historias. Lo que mueve a las personas hacia la acción son las historias, no los hechos. Esto me parecía importante traerlo aquí, porque es algo sobre lo que volveré después cuando hable de otra autora. Al final da igual la cantidad de datos, porcentajes que enseñemos a la gente, le digamos cuánta dióxido de carbono te estás ahorrando, ¿no? Cuando en lugar de tirar tu materia orgánica en el cubo de diferenciado del odor, tiras en el cubo para compostar, ¿no? No se trata de esos datos, ¿no? Esos datos están ahí, son importantes y hay que acompañar, ¿no? nuestras acciones de esas evidencias científicas, pero no son suficientes. No son suficientes para promover el cambio. Y ahí entra el poder de la narración. Y también quería traer a colación a Adrienne Rich, que fue una escritora americana y activista del feminismo, que también tiene otra frase potente, que dice: cuando alguien que tiene la autoridad de un profesor, pongamos por caso, describe el mundo y tú no estás en él, hay un momento de desequilibrio psíquico, como si te mirases a un espejo y no vieses nada. Y a mí me recordaba como el papel que juega el compostaje, ¿no? El compostaje de momento todavía está ausente, no existe en los colegios, no existe, está empezando a existir, ¿no? Pero si echamos un poquito la mirada hacia atrás, no existía. Entonces, si no se habla y no aparece en los libros de texto, que son la voz legítima, ¿no? Del conocimiento, eso, no estamos. Entonces, ¿qué pasa cuando nuestras prácticas, nuestros valores, nuestras formas de vida no aparecen en las historias que nos cuentan? Si en las narrativas dominantes no existe el compostaje comunitario, si no existe la vida en relación con el ciclo natural, si no existen las economías locales y regenerativas, entonces esas realidades quedan invisibilizadas y es mucho más difícil construirlas socialmente. Yo creo que la toma de conciencia de este punto de partida es importante para todos los que estamos intentando implementar cambios
sociales para entender el porqué de nuestros éxitos y de nuestros fracasos, ¿no? De ahí, bueno, os traigo algunos ejemplos de algunos de las implementaciones que estamos desarrollando a partir del Translife Houses. Por ejemplo, esta fue en la noche de los investigadores, en este caso en Évora. Participamos en la noche de los investigadores y hicimos un trabajo, creo que muy bonito, sobre las emociones que, claro, sí, las emociones que generan la palabra compostaje, ¿no? Compostaje, residuo orgánico, ¿no? Bueno, hablaba aquí, veis en la fotografía, está en portugués, nojo, curiosidad y nada, es como cuando yo te enseño, ¿no? El residuo orgánico, ¿no? Y hablo del residuo orgánico que te produce, ¿no? Nojo es asco, curiosidad o nada. De ahí pasábamos a explicar un poco todo el proceso de compostaje. Además tuvimos la colaboración maravillosa de Carolina de Mudatuga con sus miñocas, con sus lombrices, con sus moscas soldado. Y a partir de ahí ya volvían a nosotros después de entender un poco todo el proceso de compostaje y volvíamos a hacer la pregunta, ¿no? Y pasábamos como elección léxica, en lugar de hablar de residuo orgánico, hablábamos de materia orgánica, que esto también cambiaba totalmente el valor emocional, ¿no? Que provocaba pues esta práctica, ¿no? Y a partir de ahí ya de enojo, ¿no? De asco, pasábamos sobre todo a curiosidad, quiero saber más, ¿no? En este sentido, este papel que juegan las narrativas, ¿no? La existencia o no de referentes que tengan que ver con el compostaje o compostaje comunitario, compostaje descentralizado, que es lo que estamos trabajando aquí, hace que sea posible, ¿no? Este cambio, ¿no? La importancia de construir relatos alternativos que incluyan nuevas visiones, como por ejemplo, y aquí se me nota el plumero de que soy profe en una facultad de educación, ¿no? Y que trabajo con chicos y chicas que van a ser maestras y maestros de educación infantil y educación primaria. Bueno, pues poco a poco empezamos a ver otros referentes, ¿no? A los que tenéis hijos, seguro que conocéis hijos o sobrinos, seguro que tenéis estos referentes así frescos, ¿no? Caillou es un referente francés, tiene un cuento que se llama La magia del compost. ¡Wow! Impresionante. A nosotros nos impresionó cuando lo vimos. Es como, mira, empieza a haber ejemplos, ¿no? Peppa Pig, que es otro referente así cultural actual de la infancia. Y A Ninja de Compostable, que es de Mudatuga, de Carolina, que ahora mismo no me acuerdo su apellido, espero que me perdone. José Bianchi, que es un libro fantástico, un cuento fantástico, que todavía está solo en portugués, pero que en un proyecto cercano a corto plazo intentaremos traducir, porque nos parece maravilloso y nos parece una herramienta muy potente de trabajo. Diego, no sé, ¿tienes la mano levantada? Si quieres, entra. Sí, sí, era justo sobre lo que estabas hablando hace 2 segundos atrás respecto al poder de la narrativa y es un poco, y te lo consulto a propósito de una discusión que tuvimos la semana pasada en un pueblo del sur de Chile donde estamos haciendo un proyecto de compostaje. Es un lugar con una tasa baja de alfabetización, esa es la realidad que nos puede pasar acá. Y estaba justo la conversación respecto a el término residuo orgánico, ¿ya? Entonces queríamos, algunos éramos de la idea de construir esta narrativa y otros que están ejecutando el proyecto con nosotros eran de la idea de no compliquemos la narrativa y hablemos de restos de fruta y verdura. Entonces, frente a ese tipo de dilemas de cara a la educación ambiental, de cara al cambio de comportamiento finalmente,
¿cuál sería la postura más adecuada? No hay receta. Esto lo siento, pero no hay receta. No, yo creo que o sea, lo que es adecuado es el debate. Es que las personas que conformen esa comunidad de práctica, ¿no? Decidan cuál es el término con el que se sienten más cómodas y por qué, que sean conscientes de por qué eligen materia orgánica o restos de frutas y verduras o residuos orgánicos, ¿no? Creo que hay que contextualizarlo, ¿no? en cada lugar, en cada cultura, en cada momento y ellos mismos. Tuvimos hace poco una situación con una actividad que quisimos lanzar desde la Facultad de Formación de Profesorado. Conocéis todos el término basuraleza, ¿no? Esto de la recogida de basura en la naturaleza. Bueno, es algo que se ha extendido y popularizado, basuraleza. Cuando propusimos el término de basuraleza con el grupo de jóvenes con el que estamos trabajando en la facultad, nos dijeron que no, que les sonaba fatal y que ellos querían hablar de recogida de basura, que a nosotros nos sonaba fatal. Al final, pues hubo un proceso, ¿no? Democrático de decisión y terminaron por decidir que en el cartel se iba a poner recogida de basura. Bueno, yo creo que lo interesante ahí es el diálogo, ¿no? El debate y la toma de conciencia de que la elección léxica es importante porque construye una realidad, ¿no? Y esos cambios de narrativa no los podemos imponer. Esos cambios de narrativa tienen que venir, tienen que ser debatidos, ¿no? Y decididos en conjunto. Esa es mi postura. Súper, entiendo, gracias. Lo vamos a aplicar, ¿ya? Y después vamos a hacer llegar, cuando hagamos los procesos de participación ciudadana que están considerados, lo voy a incluir. Genial, genial, Diego. Pues bueno, en este cambio de nuevas narrativas, pues esta es la parte como infantil, pero también tenemos cambio de narrativas ya más dirigidas a personas más adultas. Y aquí quiero hacer un homenaje a nuestro colega Carlos Jiménez de la Universidad de La Laguna y todo el trabajazo que están haciendo. Esta fue una exposición, han hecho un trabajo desde la asignatura de ecodiseño, del grado de diseño de la Universidad de La Laguna. Y bueno, lo leo porque me parece maravilloso. La exhibición se llama Compostgonías, resignificando el compostaje en los imaginarios colectivos cotidianos. Y ellos explican, dice, esta muestra explora y defiende que es fundamental elaborar narrativas, relatos y cosmovisiones sobre la importancia del compostaje, la materia orgánica, la cooperación y el valor de la biodiversidad del suelo para configurar nuevas ontologías, relaciones y culturas de lo vivo, trascendiendo los enfoques tecnócratas predominantes. Se recopilan más de un centenar de greguerías, aforismos y refranes realizados por participantes en cursos de formación en compostaje, constituyendo una materia prima para campañas de comunicación y sensibilización. A partir de ellas, estudiantes de la asignatura Ecodiseño del grado en Diseño de la Universidad de La Laguna han creado una serie de poemas objeto, enfatizando su mensaje y su dimensión expositiva. Y de esta exposición, que me pareció maravillosa y que la reprodujimos con el permiso de la Universidad de La Laguna, de Carlos Jiménez, la reprodujimos en el Consortium Meeting que tuvimos en Cáceres, del proyecto Translife Houses. Pues he escogido aquí dos, está el de Bapolo, este que aparece por aquí, dice: el compost debe ser a la tierra lo que la sangre al ser humano. Me parece una metáfora, ¿no? Como muy potente. Y está de Izaskun, a ver si soy capaz, Aguirrezabalaga, que dice: compostar es devolver a la naturaleza lo que es suyo. Bueno, hay muchísimas imágenes en esta exposición, pero creo que es otro ejemplo de estos esfuerzos por el cambio de narrativa, ¿no? Y la importancia de la comunicación y de las elecciones léxicas, de las elecciones no solo léxicas, sino también de lo simbólico, ¿no? De qué es lo que queremos representar, ¿no? Y hacia dónde queremos conducir la mirada.
De aquí, con todo esto, con todo lo que hemos mencionado, quería como hacer un alto en el camino sobre algunas reflexiones que estamos desarrollando en este proyecto sobre las resistencias al cambio en educación ambiental. Porque el cambio ambiental implica desplazar prácticas culturales que están muy arraigadas, identidades sociales, modos de ver, ser y estar en el mundo. En este sentido, esta resistencia al cambio está muy ligada a la idea o al sentido que tenemos de identitario, ¿no? El sentido de pertenencia. Entonces, muchas prácticas ambientales nos tocan aspectos de la identidad social, tanto individual como colectiva, ¿no? Es como, ¿quién soy yo si cambio esto? ¿O quiénes somos nosotros como barrio, como colectivo si cambiamos esto, ¿no? Esta práctica, en este caso, pues en lugar de tirar nuestros restos orgánicos a indiferenciados, ¿no? Pues hacer algo con ello mucho más enriquecedor. Y el cambio de modos, quizás donde se ilustra mucho mejor es en el cambio de modos de consumo, de gestionar residuos, de alimentarse, ¿no? Que puede sentirse como perder o como ganar vínculos culturales o estatus social. A mí, un ejemplo así como muy ilustrativo. Nosotros que estamos en un proceso de cambio de alimentación y de toma de conciencia de los modos de producción de la alimentación, de cómo ha sido producida, de qué estamos haciendo, ¿no? con nuestras elecciones, ¿no? A la hora de alimentarnos. Nosotros que además vamos por todo un proceso hacia el vegetarianismo, ¿no? Todo eso es una toma de conciencia y una toma de decisiones que te coloca en un lugar que pierdes unos vínculos culturales, en el sentido, por ejemplo, yo vivo en Extremadura. Extremadura tiene una identidad gastronómica pues muy concreta y el no tomar jamón en Extremadura es casi como un sacrilegio, ¿no? Pierdes un vínculo cultural, pero ganas otros, ¿no? Creo que hay que entender todos estas decisiones y esta toma de conciencia, estos cambios de prácticas culturales como una forma de transformar la cultura, que no es una, sino que son plurales, ¿no? Que siempre nos han contado como la cultura, cuando dicen, ¿no? Esto, los nacionalistas, que hablan de la cultura española. Yo siempre digo, ¿de dónde? ¿De La Rioja o de Sevilla? ¿Qué cultura? ¿De Cataluña? ¿No? o de Extremadura? Son muchas culturas que conviven. Luego hay una cultura como una manera una visión dominante, ¿no? de la cultura. Nos quieren hacer creer que la cultura es una y que siempre ha sido así, que no puede cambiar, pero lo que sabemos, y es evidente cuando echamos la vista para atrás, es que la cultura es dinámica, es cambiable, ¿no? y es transformable. Y con eso nos tenemos que quedar, ¿no? A la hora de implementar estos cambios ecosociales que estamos intentando implementar cada uno, ¿no? desde el lugar que ocupamos, pero sin perder de vista que estamos tocando cuestiones muy arraigadas, muy ligadas a lo identitario, y que por eso es tan difícil, ¿no? de modificar, ¿no? Esa resistencia al cambio está muy ligada a que estamos tocando justo algo que las personas perciben como muy solidificado, ¿no? Aunque los teóricos de la identidad digamos que es líquido y que es transformable y que es dinámico, las personas se viven como una, ¿no? como idénticas, ¿no? Como idéntico a sí mismo. Y aquí también se vincula esa resistencia al cambio con algo que no podemos perder de vista, que tiene que ver con las narrativas dominantes y con la visión del éxito, ¿no? La visión que tenemos sobre lo que consideramos desarrollo juega un papel central en esa resistencia al cambio de prácticas ligadas con lo que nosotros trabajamos con el compostaje descentralizado, ¿no? Claro, si tenemos una visión del desarrollo, del progreso con consumo, con rapidez y con comodidad, pues tenemos que desmontar esto, ¿vale?
cuando utilizamos conceptos como el decrecimiento, esto se percibe como un paso para atrás, como un retroceso, ¿no? Y si esto se está viviendo así, tenemos que hacer todo un esfuerzo por el cambio de cambio de narrativa, ¿no? Entender el progreso desde otra perspectiva, ¿no? Desde otro lugar. Y aquí traigo a colación una autora que he descubierto muy recientemente, gracias también a este proyecto de Trans-Life Houses, que es Marianne Krasny. Es catedrática de Recursos Naturales y directora del Laboratorio de Ecología Cívica de la Universidad de Cornell. Y la traigo a colación aquí porque ella, en su búsqueda, ella trabaja educación ambiental desde hace muchísimos años, y en este libro, en Advancing Environmental Education Practice, ella hace toda una búsqueda por cuestiones psicológicas que le ayudan a entender precisamente esas resistencias al cambio que ella se va encontrando en su práctica a lo largo de toda su trayectoria. Y entonces, aquí lo conecto con lo que decía Harari, ¿no? La ciencia no sabe contar historias, ¿no? Con los hechos no es suficiente. Ella dice, cuestiono la vía conocimiento, actitud, conducta. Es decir, el supuesto de que el conocimiento y las actitudes medioambientales conducen a conductas medioambientales. O sea que ella cuestiona, porque a lo largo de su práctica ha visto que por mucho que aporte datos de que hacer esto es mejor que hacer esto otro, ¿no? Las personas siguen haciendo lo mismo. Entonces, que yo te aporte datos no garantiza que vayas a cambiar tus prácticas. Y entonces, en esa búsqueda, ¿y entonces qué hace cambiar las prácticas? Ella incorpora otros conceptos que me parecen centrales, ¿no? Por ejemplo, la conexión con la naturaleza, qué tipo de relación tienen las personas con la naturaleza. Y aquí en Trans-Life Houses estamos desarrollando todo un trabajo y compañeros han desarrollado todo un marco conceptual muy interesante desde un punto de vista androcéntrico o desde un punto de vista más centrado en la naturaleza o desde un punto de vista más relacional. El sentido de la pertenencia, ¿no? Cómo los seres humanos nos sentimos, ¿no? Vinculados a un territorio y eso hace que lo cuidemos de una manera o no. La eficacia, esto que es un concepto que a mí no me gusta mucho porque me resuena, ¿no? Como muy capitalista, pero en psicología cuando leí el trabajo de Marianne, se refería, y me pareció que tenía mucho sentido, ¿no? Esta noción o sentido que tenemos los seres humanos de si cambio esta práctica, si yo cambio, si yo dejo de tirar mis restos orgánicos a la papelera de indiferenciado, ¿qué efecto tiene? ¿Qué efecto? Realmente esto es un cambio, ¿no? Hacia mi entorno o no, o da igual. Entonces, como cuando analizamos un poco el hecho de que las personas no separan bien, ¿no? Y no reciclan el plástico, ¿no? No separan para reciclar. Claro, ahí hay otro componente que es qué sentido tiene la persona hacia... Si yo siento que lo que voy a hacer no va a significar ningún cambio, pues dejo de hacerlo, dejo de hacer el esfuerzo, ¿no? Habla también de la identidad, de las normas, del capital social, de los activos juveniles y del bienestar. Conceptos que ella incluye para intentar entender estas resistencias al cambio, ¿no? Que yo creo que son importantes y sobre los cuales tenemos que indagar más para proponer implementaciones que sean que impacten, ¿no? Realmente en la sociedad. Y dicho todo esto, pues paso un poco a posibles estrategias, ¿no? Desde aquí, con todo este marco teórico, con todos estos autores y con estas gafas, ¿no? De ver, desde este enfoque que es socioconstructivista, para mí es fundamental que todas nuestras estrategias estén como focalizadas en enfoques basados en la práctica, ¿no? Que no vale solo con contar,
¿no? Sino las personas tienen que experimentar, tienen que vivir en primera persona, ¿no? Tienen que hacer acciones concretas acompañadas de un debate conceptual, ¿no? La práctica por la práctica sola y en sí misma creo que no tampoco nos lleva a ningún cambio, ¿no? Sino que tiene que haber un diálogo, ¿no? Entre esa parte más manipulativa, ¿no? Y experiencial y esta parte como más racional y más dialógica, más del debate en comunidad, ¿no? Experiencias locales de compostaje comunitario, urban gardening, economía circular, que creen nuevos hábitos y sentidos de pertenencia. Y aquí vuelvo otra vez, ¿no? A algo que para mí es fundamental, que tiene que ver con la identidad comunitaria, ¿no? Y esa identidad comunitaria en cómo nos relacionamos, en qué sentido le damos a la naturaleza, ¿no? ¿Qué tipo de relación establezco yo con la naturaleza? ¿Soy algo diferente a la naturaleza? ¿Formo parte de la naturaleza? ¿Soy naturaleza? Como humano me coloco por encima de la naturaleza y quiero dominar la naturaleza, porque no es lo mismo, ¿no? El tipo de relación que establezcamos con la naturaleza y desde dónde la establezcamos, desde mi punto de vista va a influir y a veces determinar, ¿no? El tipo de posibles cambios o resistencias que nos vamos a encontrar. También a mí me gustaría hacer como mucho énfasis en las narrativas de esperanza, porque el ser humano ante las narrativas de catástrofe lo único que hace es bloquearse. Y como no queremos bloquear, sino que queremos construir y queremos posibilitar cambios, ¿no? Para mí es fundamental incidir en esto, ¿no? Como hay vías, hay futuros, ¿no? Vivibles, ¿no? Y sostenibles, deseables, que donde si somos capaces, ¿no? Como de enseñar esos futuros, estoy segura de que muchas personas desearían comprometerse con el cambio, ¿no? Creo que las narrativas catastrofistas no generan ese deseo de cambiar las cosas, ese deseo de juntarnos y de encontrar posibles soluciones, ¿no? Y de ahí creo que es muy importante, como lo ha sido siempre en educación, tener referentes. Tener referentes y tener redes de contacto entre todos aquellos que estamos involucrados en este proceso de cambio y poder enseñar lo que estamos haciendo, ¿no? Como en esta red generada a través de ACO, ¿no? De las comunidades del conocimiento, que se han generado a partir del trabajo realizado por las compañías de economías bioregionales y nosotros desde la Universidad de Extremadura, donde compartimos experiencias y compartimos lo que nos sale bien, no solo lo que nos sale mal. Lo que nos sale mal nos ayuda, ¿no? A seguir avanzando, pero necesitamos referentes. Y en ese aprendizaje transformativo y reflexivo, vuelvo a recalcar que eso no basta con transmitir datos, sino que hay que propiciar procesos reflexivos que lleven a reinterpretar valores, hábitos y relaciones, ¿no? Espacios de diálogo, procesos de co-construcción de significado, reconocimiento de conflictos de valores como oportunidades educativas. En este sentido, desde Trans Lighthouses, bueno, venimos haciendo un montón de acciones. He puesto aquí las que hemos llevado a cabo desde la Universidad de Extremadura, pero quiero recordar que la Universidad de Extremadura trabaja mano a mano con las compañías de economías bioregionales. Y bueno, aquí en ese hecho, ¿no? De que no basta con informar, ¿no? Generamos espacios, esta fue una visita de colegios, en este caso de la etapa de educación infantil, ¿no? Construimos desde la base cambios narrativos, experiencias con lo que es compostar, ¿no? Los peques trajeron peladuras de fruta de su merendilla, ¿no? Y con esas peladuras de fruta les fuimos enseñando la compostera que tenemos en la Facultad de Formación de Profesorado. Y les estuvimos hablando un poco del proceso, de los pequeños bichitos, ¿no? que forman parte de todo el proceso. Y bueno, para ellos fue un primer contacto que después se siguió su desarrollo con el huerto
escolar que tienen en el cole, en el que están recibiendo su educación, ¿no? Otros procesos transformativos y educativos, de búsqueda también de estas nuevas narrativas, ¿no? Por ejemplo, hemos hecho pues cursos de acción tutorial, ¿no? Con alumnado de la universidad, donde intentamos integrar la sostenibilidad en los problemas educativos. Hemos participado en distintas jornadas, ¿no? Donde tratamos también de dar visibilidad a todo el trabajo que estamos haciendo, talleres de compostaje universitarios, invitando a distintos grupos de la universidad, ¿no? a visitar la compostera, a conocer que tienen un espacio, tienen un huerto escolar y tienen un huerto universitario y una compostera en la Facultad de Formación de Profesorado, que para muchos es muy desconocida. Hemos ido a coles, ¿no? Hemos realizado también talleres. Este fue el chef del compostaje, cocinando los residuos orgánicos para alimentar la tierra. Hemos ido a la radio, hemos sido invitados por la radio escolar y hemos desarrollado pues, distintos cursos. Vamos desarrollando distintos cursos a lo largo de todos estos años de proyecto. Y por último, pues incidir en la fuerza de lo comunitario. Al final, el ser humano no es un ser social, ¿no? Que se mueve dentro de las comunidades, ¿no? Y las prácticas sostenibles no se pueden sostener en el vacío, como no se puede sostener ninguna otra, ¿no? Necesitan raíces comunitarias, ¿no? Y en este sentido, bueno, aquí he traído a colación pues dos eventos, ¿no? Uno que realizamos justo enfrente de la Facultad de Formación de Profesorado, y fue una plantación de aromáticas, ¿no? En la que participó alumnado de nuestra facultad y de otras facultades. También hicimos otra plantación de árboles en la Facultad de Veterinaria. Y esto es interesante porque esas personas que participaron de esa acción, que puede ser anecdótica o no, ayudaron a la transformación del territorio, ¿no? A la transformación del campus, y esa parte es suya y cada vez que pasan por ahí se acuerdan, ¿no? Y esa plantita que plantaron ya tiene un vínculo, ¿no? Les vincula con ese territorio. Entonces ahí aparece ese elemento afectivo, ¿no? Que ayuda, ¿no? a transformar los lugares, ¿no? Los vínculos entre las personas y los lugares son fundamentales para resistir, adaptarse y transformar nuestras realidades. Y veréis todo este conjunto de gente, formamos parte, participamos en el encuentro de composta en red, que se realizó también en la Facultad de Formación de Profesorado el año pasado ya, ¿no? Fue en 2024, fue en octubre, noviembre, ya no me acuerdo. No, fue en febrero de 2025. No, octubre del 24. Octubre, ¿Sí? octubre. Ostras, madre mía. Bueno, pues El en tiempo octubre de vuela, se composta. 2024. Y montamos la compostera juntos y bueno, son formas también de compartir colectivamente esa transformación del territorio que nos veis transformando, montando la compostera. Entonces, esta conexión emocional con el territorio fortalece la acción colectiva. Los lugares se cargan de significado afectivo, son memorias, identidades, relaciones. Y para mí lo crucial es cómo las relaciones y los lugares se entrelazan, ¿no? Porque esta vinculación afectiva con el territorio genera pues memorias, historias compartidas que hacen que queramos cuidar del lugar que habitamos, ¿no? Si lo hacemos bien. En este sentido, nosotros venimos trabajando con esta idea de la identidad colectiva, ¿no? De la vinculación emocional con el territorio. En el proyecto Escuta, por ejemplo, montamos las primeras 2 composteras que hubo en la Facultad de Formación del Profesorado, con mucho esfuerzo y con mucho cariño.
fueron unas composteras realizadas con palés que hubo ¿cómo se dice? Sacar, ¿no? ¿Cómo se dice, José? Despaletizar. Despaletizar. Sí, desmontar las Despaletizar, composteras. que hubo que montar, que a 40 grados de calor en julio, en pleno mes de julio en Extremadura. Aquí en este manual de experiencias prácticas para el fomento de la transición ecosocial y el fortalecimiento de la identidad comunitaria en el ámbito universitario, tenéis que lo podéis descargar aquí en ResearchGate, ponéis mi apellido y ponéis manual de experiencias prácticas y ya os lo podéis descargar. Aparece relatado todo lo que fue todo el proceso, ¿no? En este proyecto Erasmus+. Lo traigo a colación porque estas composteras luego nunca pudieron ser utilizadas por distintos motivos a los que no voy a entrar aquí, pero generaron un vínculo afectivo entre las personas que participamos en ello que perdura y que fue la semilla de lo que está siendo ahora Translite, ¿no? Que Translite ahora pueda emerger, tiene que ver con todo lo que cómo se abonó, ¿no? El terreno previamente en proyectos previos, ¿no? Lo fácil hubiera sido comprar una compostera ya hecha como la que tenemos ahora, ¿no? Y montarla rápido, pero eso no hubiera generado el vínculo y la identidad que nos dio a todos los escutas, ¿no? Que por cierto significa escucha en portugués, y que ahora pues, nos une para una meta común. En este sentido, el compostaje comunitario no es solo gestionar residuos, como todos sabéis, todos los que estáis involucrados en el compostaje descentralizado y sobre todo comunitario, ¿no? Sino que reconecta personas y territorios, ¿no? Genera sentido de pertenencia a una red viva, regenerativa, donde la acción cotidiana importa. Nosotros, bueno, parte del trabajo que se está realizando, aquí tenéis algún ejemplo, ¿no? En Botiza, que es un territorio que está dentro de la Mancomunidad de Montanches, donde las compañías de BR están implementando nuestro caso piloto. Y este caso, ¿no? El caso del compostaje comunitario en Hortaleza, que es uno de los casos assessment case, que no sé cómo se traduce en español, que estamos estudiando, ¿no? También dentro del Translite Houses. Os lo pongo aquí precisamente porque creo que es importante lo que decía antes, ¿no? De tener referentes de buenas prácticas para poder seguir haciendo red y poder empujar juntas, ¿no? Este cambio de narrativas. Y ya por último, ¿por dónde seguir caminando? Pues creo que juntas tenemos que pensar cómo reconectar con la tierra, cómo reconectar con las personas, cómo revincularnos con el entorno y cómo seguir tejiendo sostenibilidad. Estos son algunos conceptos que creo que merece la pena pues pensar y sobre los que merece la pena dialogar y seguir trabajando. Precisamente para generar productos culturales que nos ayuden a cambiar esta cultura, ¿no? Esta cultura sobre la gestión de los residuos y nos ayude en esta meta, ¿no? de cambio ecosocial. Y ya con esto yo abro micrófono para comenzar diálogo. Muchas gracias. Soy toda oídos. Pues nada, si os vais animando, creo que Diego ha hecho alguna observación y algún referente metodológico. Yo voy a empezar, tengo algunas notas para compartir, aparte de agradecerte la exposición, como ha sido en el hilo, tanto en el de el propio Zoom como en el de ACO en WhatsApp. He estado bastante activo durante este rato de presentación. Seguro que animamos a que haya otras personas que lo vean online. Yo como primera conclusión estoy pensando que si directamente tendría sentido que desenterremos algo que está implícito para sacarlo explícito en el título, que sería Agentes de Cambio Cultural Orgánico. O sea, que la palabra cultura, que está implícita en el siempre, es la descripción de agente de cambio orgánico, enseguida aparece la palabra cultura, pero me ha llamado a sacarlo a la primera línea y que el ACO tenga dos Cs. No, creo que es el nombre de una marca de hoteles en Francia, pero bueno. Por otro lado, a las citas que has hecho de Marianne
Rasni, con el tema de la duda respecto a la eficacia, lo sabéis, el motivo por el que uno de los municipios entró es porque él entró por la eficacia económica. Y muchos vecinos entran porque ahí se anuncian subidas de tasas y vienen a las asambleas no porque quieran un cambio cultural de ningún tipo, sino porque hay una cuestión de eficacia económica, de costes, y eso no lo debemos esconder porque nos va a permitir el término eficacia aglutinar a quienes les preocupa más el dinero que la materia orgánica y juntos, las dos partes de una sociedad que además está muy tensionada, puedan avanzar en el cambio. Y resumo ahora en un minuto o dos el- la experiencia del año pasado de agentes del cambio orgánico. Recuerdo que se abrieron 25 comunidades en Extremadura que tenían una compostera para poder empezar a hacer el cambio desde la acción, como muy bien nos has formulado desde la teoría. De las 25, solo siguen activas dos. Yo creo que el motivo por el que 23 murieron es porque hay muchas abortadas por incomprensión social o socioeducativa, incluso en algunos casos, otras abortadas por resistencia política y otras desamparadas. No es lo mismo, abortar es hacer un acto y desamparar es la negativa por respuesta. Han sido las dos grandes respuestas que hemos tenido y que han llevado a 23 muertos. Perdón por el término así un poco belicista, ¿no? Parece que estamos en una crónica bélica. De las dos que han quedado, una es porque estuvo políticamente amparada y estuvo políticamente amparada porque habló de eficacia. Le entró por la parte de eficacia y a través de la eficacia lo ha trasladado. Y este ha hecho que ahora tengamos otras 10 comunidades, sí amparadas políticamente, pero abiertas a lo social, revitalizando el proceso. O sea, ha habido que dejar morir, no porque quisiéramos que se murieran, para que ahora tengamos la opción de una nueva generación donde los políticos están haciendo suyo vía eficacia el sistema. La otra que no ha muerto, es muy curioso, es la más marginada de todas ellas, porque mira que las hemos tenido en una situación frágil por diferentes motivos. Un centro de acogida de personas sin hogar que gestiona Caritas, las composteras siguen activas y se están dando el relevo de una persona sin hogar a otra persona sin hogar, porque la dirección del centro entiende que los que están en mejores condiciones de dar el siguiente paso en el proceso de integración se lo demuestran a sí mismos y lo demuestran al resto de la comunidad del centro de acogida, asumiendo la responsabilidad de aireado semanal, de la recogida, del volteo, de la toma de datos de temperatura, de si hay o no hay moscas, y serían las dos. Pero luego creo que aparte, en materia de cambio cultural, yo destacaría también de la experiencia del año pasado, y es una manera también de aportar desde el resumen de lo que hemos podido hacer en economías bioregionales, que están surgiendo dos asociaciones que van a dar la pelea política simultáneamente al cambio cultural, porque son dos peleas que no son tan distintas. Podemos entrar por una beligerancia política o podemos defender más bien el cambio cultural. Y luego cada uno elige si va más al cambio cultural o a una pelea política, empresarial o administrativa. Y dos asociaciones, una para la provincia de Badajoz, que hay dos ACOs que no estás en sala hoy, que están impulsándolo junto con otras personas digamos, nietos del proceso ACO, y luego la de la Vera, que nos ha tenido que dejar María Jesús, pero hay 7 personas aproximadamente asociadas en una de las comarcas. Así que el cambio está en curso, hay materia para investigar y para seguir teorizando, y muchísimas gracias, Irina. Mm, Es que no puedo levantar la mano, tengo bloqueo y quería agradecerte la mirada porque eh, el cambio cultural y en cuestión de gestión de residuos, cada mirada aporta, ¿no? Y va creando malla, va creando una malla que va sosteniendo esa realidad hacia la que nos queremos ir dirigiendo. Y Franco ha comentado antes que al principio, en esas narrativas que teníamos, ¿no? De pues, que el compostaje es una solución y tiene beneficios sinérgicos económica, social y ambientalmente, pues uno de los grandes choques fue ver la evolución de cómo había personas que decían, no, esto es solo economía, y pasado un tiempo ya a su narrativa de explicación, ¿no? De su modelo, como es el piloto de botija, dicen,
bueno, esto tiene beneficios económicos y ecológicos. En este transcurso han pasado aparentemente 6 meses en lo concreto de este piloto, pero lleva desde 2024 cociéndose estoy hablando del caso del piloto de Botija, ¿no? En el que quien impulsa este cambio es el alcalde, porque ve clarísimo esta eficiencia económica en reducción de tasas y empieza a darse cuenta que posiblemente porque ha hablado con sus vecinas y sus vecinos, ha visto valores que antes no veía, ¿no? Como la prevención que hacen tradicional y más natural que existe, que es dar de comer a los animales, antes que hacer ningún sistema tecnológico de más o menos o sea, tecnológico de baja tecnología o de alta tecnología. Ha pasado algo que además de ser, como muy bien decía Irina, el arraigo en el territorio, ¿no? Las redes, las personas, también es el tiempo. Y cualquier cambio cultural necesita tiempo, merece tiempo y a veces desde posiciones ecologistas o de posiciones, digo ecologistas por ponernos así unas gafas de ver, ¿no? No tenemos el tiempo, no tenemos el tiempo o nos cuesta ver el tiempo. Y en ese cambio cultural le estamos pidiendo, esto es algo en ese desaprendizaje que comentaba Irina. Muchas gracias por todos los puntos que has traído, Irina. Increíble. Estas resistencias porque antes lo que hacíamos bien ahora está mal y nadie le gusta que le digan que hace mal las cosas y menos ahora tengo que cambiar esto. Y ante este cambio tenemos posiciones políticas y posiciones de técnicos que se desesperan porque el cambio tiene que ser ya y entonces, como no tienen tiempo, en vez de bonificar, quieren penalizar. Todas estas maneras de enfocar, ¿no? ¿Qué beneficios tiene? ¿Qué relaciones tenemos? Pues también querría poner el tiempo como un factor de cambio en el que esto es un camino que no sabemos muy bien cuándo va a empezar a activar, a producir sus frutos, pero los vamos viendo. Y los tenemos que mirar como cuando miramos las eras geológicas, que en las eras geológicas vamos viendo los estratos que han ido pasando, ¿no? Esto era del terciario, esto era del primario, pues esto es igual. Vamos sumando entre todos y lo que nos parece que somos poca gente, vamos sumando cada vez más posiciones y traigo otro cambio cultural también que nos ha costado un poco introducirlo, porque si hay resistencias, pues entre los movimientos ecologistas hay muchísimas resistencias a cualquier cosa que tenga que ver con la religión, la teología. Y hay un cambio que hemos visto también o sea, más que un cambio, es un nuevo contexto, un nuevo factor a favor de este cambio en el que estamos todos, que es la ecología integral, por ejemplo, que hablo de esta porque es la que más nos toca en nuestro contexto cultural católico-cristiano, pero que hay otras religiones y otros países que también o ya venían trabajando o están trabajando esta mirada de gafas ecosistémicas, de que es un reto común que tenemos todos sobre la mesa. Y entonces también ha sido una resistencia el incorporar en narrativas y espacios donde no te correspondía estar, como puede ser la ecología y la religión, o la ecología y el mundo católico, ahora están, son socios, son aliados, y esto, bueno, son algunos de los aprendizajes que hemos tenido en el piloto de Madrid, perdona, de Cáceres en estos no sé cuantísimos meses que llevamos ya, que me parece una eternidad de bonito, ¿eh? Y bueno, que tengamos en cuenta eso, el tiempo que necesitamos para hacer este cambio. Y me quedo ya para acabar con la esperanza que ha hablado Irina. Es importante, si perdemos el punto de la esperanza, está muy complicado salvar nada en general. Tenemos que equilibrarlo también con una mirada de cuál es la situación real del mundo, ¿no? Y tenemos ecosistémicamente muchos desafíos que no son solo climáticos, son de pérdida de biodiversidad, de contaminación, en este caso de pérdida de suelos, y el compostaje tiene
todos estos como recursos y posibilidades, y necesitamos comunidad, territorio, tiempo, paciencia, esperanza y muchas gracias. Ya, esto quería aportar. Muchísimas gracias, Irina, por toda la mirada que has traído de la comunidad, lo social, lo cultural, las narrativas, los peques, el trabajo comunitario. Diego, muchas gracias, Mónica. Es que no quiero ir contestar, muchas gracias por los comentarios. Y ahora que yo quiero escuchar también otras voces para poder ahí establecer diálogo. Bueno, lo primero también quería agradecer la charla, la verdad es súper interesante. Es un tema que a mí en lo particular me interesa mucho y siento que no sé nada. Ya desde ser ingeniero me siento, y creo que es lo importante. Lo he tratado de estudiar, pero no tengo las bases tan fuertes para creerlas, para profundizar mucho. Sí comentar como dato anecdótico, la semana pasada, durante 4 días, participamos en la comunidad práctica sobre reducción de emisiones de metano en base a fuentes orgánicas de Latinoamérica y el Caribe, ¿ya? Donde son 3, 4 representantes de cada país, participamos en eso, ya sea de empresa privada, de la academia, eh, de organizaciones sociales. Y después de muchas conversaciones respecto a bonos de carbono, a tecnologías, a biodigestores sofisticados, la verdad que la conclusión fue lo que se dijo hoy día. Esto no tiene que ver con la ingeniería dura, sino que tiene que ver con lo social. ¿Ya? Ahí afortunadamente algunos empujamos esa idea y, no, y, no, y se hizo cargo, se tomó el tema de las ciencias del comportamiento. Lamentablemente acá somos muy gringos para nuestras cosas, muy americanos y, y no escuchamos tanto el europeo, entonces se habla mucho de las ciencias del comportamiento, pero esta bajada es súper interesante. Comparto con Mónica el tema de la esperanza. A los que trabajamos en esto, la verdad que muchas veces mantener la energía es duro porque, porque a veces la cuestión es bien flagelante y empujar este carro no es fácil. Ahora sí viene la pregunta, después de esta introducción. Eh, y que es súper concreta y posiblemente la respuesta va a ser ambigua. Pero ¿cómo hacemos una bajada a un territorio de esto? Eh, Anoté muchas ideas y la verdad que hay varios proyectos que van a cambiar con ideas que estoy tomando acá, es decir, se van a hacer proponer en las reuniones de pauta. Pero ¿cómo ser capaz de identificar, y vuelvo ahora al tema de eficientemente cuáles son las teclas que hay que tocar, las perillas que hay que mover para para hacer este cambio conductual? Yo entiendo que estos tiempos, ya que requieren mucho tiempo, pero lamentablemente muchas veces en Sudamérica, por ejemplo, los proyectos son acotados, los municipios no tienen mucha musculatura de recursos humanos y, y somos las consultoras los que tenemos que involucrarnos con el territorio en 1 año y medio, 2 años, y después tenemos que salir y dejar algunas capacidades instaladas. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacer esa bajada? Casi nada, Diego. Me preguntas así cosas fáciles. Bueno, muchas gracias. Mira, para mí, pero esto es algo que yo he ido aprendiendo en mi rol docente. En mi rol docente durante todos estos años de profesión, para mí está claro que los cambios se producen sí y solo sí si hay vinculación afectiva. Cuando generas un vínculo afectivo, las personas si tú juegas un rol, ¿no? Un rol que ya está legitimado como ingeniero, como educadora ambiental, como comunicadora, como psicóloga, como que lo que sea, ¿no? El papel que estés jugando. Si generas ese vínculo y eres un referente para esos con los que estás compartiendo, ¿no? un proceso de cambio. Yo no digo que el cambio esté garantizado, porque el cambio nunca se garantiza, pero desde luego son las condiciones de posibilidad básicas para hacer que el cambio sea viable. No sé si me explico. Sí, sí. Y para que haya
ese vínculo afectivo se crea compartiendo. Y se crea compartiendo espacios y generando memoria colectiva y historias compartidas y conviviendo de alguna manera, ¿no? Esto lo aprendimos mucho en el proyecto Escuta, un proyecto pequeñito y trabajamos con pocos estudiantes, pero esos estudiantes en el cierre del proyecto, no solo en el cierre del proyecto, en el cierre del proyecto nos produjeron unas narrativas audiovisuales que venían a corroborar lo que habíamos sentido durante todo el proceso, ¿no? Pero una de las frases más repetidas por todos los que formamos parte de ese proyecto, profesores, técnicos y alumnado, fue que nos sentíamos una familia. Y este sentirte familia hace que las locuras de los profes, ¿no? En este caso Irina y José Luis y todos los que nos acompañaban, ¿no? en esta aventura, tengan sentido y sean empujadas porque hay un lazo afectivo que hace que quiera hacer eso que esa persona que considero referente y con la que me vinculo afectivamente me está indicando, ¿no? De alguna manera que el camino es por ahí, ¿no? No sé si he sido suficiente clara, pero para mí Sí, es no. como la clave. Yo sé que estoy preguntando por la varita mágica y sé que no El existe, santo grial, tú estás preguntando por el santo grial. y uno siempre espera que lo den, pero muchas gracias, güey. No sé si el resto tiene otra respuesta o queréis añadir algo al respecto. No, Franco y Mónica tienen una trayectoria muy grande, ¿no? De cambios de implementación, ¿no? De proyectos con el objetivo de promover todos estos A cambios, ¿no? nosotros nos ha dado muy buen resultado la formación de formadores o la motivación de los... O sea, subir un piso trófico e intentar motivar a los que van a motivar. Porque muchas veces se sienten solos. La comunidad de aprendizaje es una manera de permitir acompañar con hábitos mensuales, afectos y compromisos, porque yo iría más allá del afecto, totalmente de acuerdo en la importancia del afecto, pero hace falta compromisos, no todo el mundo tiene la capacidad de comprometerse. O sea, hay gente que aprecia el aprecio, pero luego no tiene la capacidad, la estructura o el will, la voluntad de crear hábitos nuevos. Y yo creo que la formación de formadores es una de las cosas que en la posición que tenéis vosotros, Diego, en Chile, yo recomendaría que transfirierais el enfoque de ACO, tal cual. Lo que no sé si lo vais a poder hacer con recursos públicos, gratuito, como hemos hecho nosotros, o si a ausencia de presencia del Estado, algún ayuntamiento puede que diga, oye, te dejo que hagas la formación para todo el Estado y me des visibilidad. Y hacer una formación en agentes de cambio orgánico, entendiendo que van a ser los que van a tener responsabilidad después de intervención en sus comunidades con este enfoque. Estamos trabajando en eso. No ha sido fácil. Ya lo sé, lo Pero, hemos hablado. y la verdad, vamos a hacer un copiar y pegar de muchas cosas de ustedes. Para eso está. Esto que señalabas, Franco, bueno, totalmente de acuerdo, ¿eh? Que yo estaba hablando como del el terreno, ¿no? Para hacerlo posible, esas condiciones de posibilidad, pero efectivamente, para que luego haya continuidad y eso se materialice, creo que has dado con una cuestión que para mí también es clave, esa formación de formadores y ese acompañamiento. La parte del acompañamiento, porque la formación al final se queda como lejana, ¿no? Incluso teniendo a nuestra disposición todos los recursos imaginables, ¿no? Hoy en día es fácil encontrar recursos, pero para animarte a cambiar necesitas saber que estás acompañada, ¿no? Y que puedes consultar cuando tienes dudas, cuando las cosas no te salen del todo bien, ¿no? Que tienes un espacio como los espacios generados, ¿no? Nosotros en el proyecto, en nuestro Living Knowledge Lab, ¿no? Por ejemplo, el espacio de Telegram, los espacios de comunidades de aprendizaje donde las personas pueden trasladar sus dudas, tener un contacto, ¿no? Que está legitimado, ¿no? Con conocimiento, en este caso técnico legitimado, que te ayude a ver posibles soluciones, ¿no? A entender la dificultad con la que te estás encontrando, etcétera, etcétera.
para mí es básico. Para mí es básico, estoy totalmente de acuerdo. Y a lo que añadiendo, como hilando, el afecto, eh, los vínculos y la afectividad para mí es básico y doy fe que, perdonar, interna y externamente es algo que nos salva y agradezco a Irina, a Ana, a Nieves, a José, el vínculo afectuoso que lo sostiene todo, ¿no? Y eso se traslada también a lo externo, no solo lo interno. La siguiente cosa que ha dicho Franco, y lo iba a decir y se ha adelantado, es el compromiso. Entonces, el compromiso, si estás trabajando con municipios y entidades, tiene que ser en unos parámetros que sea un compromiso en el que entiendas que lo que está queriendo, ¿no? El municipio es, pues, es una ayuda en reducción de las tasas, y tu compromiso hace también dejarte por el camino algunos hitos que querrías conseguir, pero no los puedes conseguir ahora si quieres tener un compromiso con ese ayuntamiento. Entonces, no puedes conseguir, ahora lo tenemos no podemos conseguir procesos participativos como querríamos, en la manera en que querríamos, porque tenemos que tener un compromiso con el entorno, con quien vamos de la mano. Y no es lo mismo tener un compromiso cuando vas con la mano de la ciudadanía o de la gente más activista a cuando es un técnico. Luego también hay un puente de empatía, ¿no? Nos toca escuchar, nos toca adaptarnos, o sea, no quería caer en decir eso de ser el cambio que queremos ver, ¿eh? No quería caer en eso para nada, pero sí toca, pues, eso, perder por el camino muchas cosas que querrías conseguir para conseguir esos mínimos que son los que van a iniciar el cambio. Esos mínimos inician grandes cambios. Y lo otro también tiene que ver con las narrativas, y a mí me ayuda mucho cuando llegan palabras nuevas a mi vida. Una ha sido las soluciones basadas en la naturaleza, ha sido como un nuevo contexto que he podido como resignificar. El compostaje le he dado una dimensión que antes todo era desde el punto de vista de los técnicos y los ingenieros, ¿no? O desde la educación medioambiental, en el que se me quedaba como un poco, y las soluciones basadas en la naturaleza me ha servido, igual que la ecología profunda o la ecología integral, me ha servido para poder darle un nuevo significado a esto. Y luego otra que ha llegado a mi vida ha sido la malla. ¿Y la malla qué sería? Es lo que en inglés llaman mesh working, ¿no? Todos hablamos de networking, trabajo en red, trabajo en red. Las redes funcionan para manejar información y dar una respuesta como rápida y descentralizada a cuestiones. Y llegó a mi vida, ¿no? Además es una ex monja que hablaba de que ella hacía trabajo de mesh working. Y yo decía, ¿y qué? Pues es lo mismo, una red, un mesh, una red. Y no, es una malla. Entonces, lo que he ido viendo es que también en cada proyecto vamos creando mallas que sostienen, no son redes que comunican. Las redes es lo que tenemos, pues eso, ¿no? Nuestra comunidad del conocimiento, tenemos una red donde ahora está también Diego en Chile, ¿no? Hasta ahí llega la red. No podemos construir la malla que te va a tocar construir a ti, y una malla sería más pues la red de los pescadores, ¿no? La malla con la que pescas y te sostiene muchísimo más que una red. Necesitas tener esa malla y la construyes con distintos actores que te vas a ir encontrando en el camino y que te van a sostener algo muy chiquitito o algo muy grande, y que no va solo de comunicar e informar, va de sostener el proceso. Y en algunos lugares va a ser los activistas, en algunos lugares va a ser un técnico desesperado que necesita cambiar algo. Y eso es una malla en la que yo siento pues que Irina en la UX es mi malla, que me da reflejo de cosas que yo no puedo analizar, ni hablar, pero que cuando lo dice es, ostras, sí, es esto, ¿no? Este cambio cultural, este cambio de mirada, este cambio psicológico. Cuando tú hablas de cuestiones, Diego, que estáis haciendo, así se ha empezado, así empezamos, así empezaron otros. Y bueno, pues para mí la malla es lo que me da sentido
en el territorio, ¿no? Para sostener los procesos que inauguramos, y somos personas, culturas, palabras. Bueno, es una palabra, ¿eh? Que yo la he resignificado desde ahí y me ha dado luz para entender que estamos sosteniendo todos estos procesos entre muchas personas, desde muchos lugares y desde muchos conocimientos. Y con muy poco presupuesto, no solo baja tecnología, también poco presupuesto, de lo que no me quejo porque emergen soluciones posiblemente más situadas en el territorio de lo que emergerían cuando tienes gran presupuesto, y a veces cuando tienes gran presupuesto lo que te sirve es para tener más tiempo o lo que tú necesites tener, materiales, más equipo, más... Pero bueno. Bueno, Jonay, que tienes la cámara abierta, ¿quieres compartir alguna consideración desde La Gomera? Nada, No saludarlas a se te todas. oye, pues yo al menos no. No se me oye, lo tengo abierto. ¿No? ¿Sí? ¿Sí se me oye? Nada, saludarlas a Sí todas. se oye, sí se oye. Darles las gracias a Irina, súper interesante, colega de antropología social por aquí también. Conecté mucho con tu ponencia y bueno, realmente no tengo mucho que aportar. Simplemente he estado por aquí recogiendo. Gracias a todas. Bueno, pues entonces cerramos. Quique y Carlos no tienen la cámara abierta. Pues si queréis decir algo, Gracias. pues nada, nos Yo retiramos y agradecer, el... yo Adelante, Irina, agradecer. cierras tú. Ah, mira, a ver, Carlos, ¿aparece por ahí? No. Sí, Carlos. No sé Nada, que si ha no conectado quería Carlos cuando molestar ha hecho el homenaje. no quería molestar porque he entrado a mitad, que Justo me ha avisado después del José. homenaje que le has hecho, Irina, justo Ay, después mira, ha Ahora entrado Carlos. espera, Carlos, me que te he estaban hecho un sonando los oídos del homenaje. Tenerife. Que te he hecho un homenaje. A ver, aquí. Lo he visto, tengo espías por Ah, ¿lo ahí. has visto? Vale, vale. Entonces no De hecho, puedo. que nada, deciros que me ha alegrado la tarde porque también cogiendo las palabras que comentaba Diego, yo llevo una época, bueno, como imagino que nos ha, que nos ha pasado a todos, yo en la mía ahora mismo es de agotamiento, de cansancio y de desapego, ¿no? Entonces, la sesión de hoy, aunque yo estaba hoy de burocracia, precisamente justificando papeles y pagos de estas cuestiones, pues me ha sido que los vínculos afectivos funcionan y que los vínculos afectivos son imprescindibles, pero que además hay que sostenerlos sobre apuestas políticas presupuestarias dignas y decentes a largo plazo, porque si no, no hay apuesta real desde el ámbito político, ¿no? Pero gracias por las enseñanzas. Gracias Jonay, a tú casi me oyes en vivo, ¿no? ti. Muchas gracias, Carlos. Un Te abrazo. mandé un mensaje por el chat, pero yo creo que no habías entrado aún. Te saludo. Ganas de verte. Igual. Pues Bueno, nada, a ver pues un saludo a ah, todos. Irina, cuando cierras tú. nada, no, solamente agradeceros, agradecer los comentarios, agradecer la devolución. Para mí ha sido un placer hacer esta presentación, hacer todo este recorrido. Nada, porque lleva tiempo, ¿no? Pero ha sido bonito el también como intentar haceros trasladar también lo que ha sido mi proceso, ¿no? Porque al final todos son procesos. Las cosas no surgen así de repente, ¿no? Es tiempo, como decía Mónica, se necesita tiempo. Y en ese tiempo me he ido cruzando pues, con muchas personas, ¿no? Vivas y no vivas, personas que he leído y personas que he escuchado, que me han ido pues, conformando, ¿no? La mirada y la sensibilidad. Y yo creo que estos espacios, ¿no? de diálogo, de compartir, de pensar juntas, son esenciales para esta apuesta por el cambio, ¿no? Y para mí, igual que la exposición de Composgonías, ¿no? Me resultó como muy inspiradora, ¿no? Así, pues ojalá que algunas cosas que se hayan compartido aquí, pues también lo sean y que sean como eso, semente, ¿no? Semilla para dar otros frutos. Pues nos vemos en el siguiente, ¿no? Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Nos vemos. Buena tarde. Gracias. Gracias, buenas Buen día. tardes. Chao.